por tu tiempo y por este... Allá. Hola, ¿qué tal? Esto es Levántate, Resplandece y bueno, pues vamos a empezar pues ahora esta colaboración con Gloria. Me da mucho gusto, bueno, después de muchos, algunos obstáculos que tuvimos para concretar la cita y luego también, ¿verdad? Dentro de esta cita, bueno, pues ponernos, reunirnos y tener este tiempo, ¿no? Así que, pues gracias, Gloria. Eh, eres, yo te preguntaba, ¿cómo te presento? Doblemente maestra, maestra por dos, al cuadrado, lo que sea. Entonces, mira, nada más, nada mejor que tú para que tú nos puedas dar un poquito de tu reseña. Quién es Gloria Martínez y bueno, pues parte de algo que quieras compartir con nosotros. Ok, Gloria, te dejo un pues poquito de tu tiempo. Ajá. gracias. Bueno, pues antes que nada, muy buenas noches a todos. Gracias por compartir este espacio con su servidora y agradezco mucho la invitación. Pues sí, soy Gloria Martínez, soy psicóloga clínica, tengo dos especialidades, una en psicología clínica y otra en terapia cognitivo-conductual, aunado a otros entrenamientos en terapias de tercera generación. Actualmente, pues, trabajo en la consulta privada con pacientes, con diferentes padecimientos. Principalmente trabajo con pacientitos con ansiedad, depresión y problemas de estrés crónico. Y bueno, adicional a lo que son todos los problemas adicionales. Entonces, es un poquito de lo que he hecho. Me he dedicado en los últimos años a la investigación respecto a este tipo de padecimientos y, pues, bueno, agradezco nuevamente la invitación esta noche. Eh, no, pues a ti, Gloria, gracias por aceptar, por tu tiempo también. Y bueno, pues es parte de esto, ¿no? Así que estás más que preparada, más que lista para ese tema. El propósito, y yendo un poquito más acerca de lo que es Levántate, Resplandece, ¿no? Dentro de Levántate, Resplandece, pues es parte de lo que desarrollar este ministerio para ayudar a otros. Hemos pasado momentos difíciles, hemos pasado crisis, hemos pasado dificultades y a veces no sabemos cómo enfrentarlas, ¿no? Cómo llevarlas, cómo salir, cómo auxilio, ¿verdad? Buscamos ayuda en YouTube, en Google, en lo que sea, en la comadre de la vecina. Entonces, bueno, a veces no sabemos a dónde recurrir. Y parte de esto, Levántate, Resplandece, es esto, ¿no? Proveer recursos para ayudar justamente esos momentos, ¿no? Momentos de crisis, momentos duros, difíciles, y poder hacerle frente desde la perspectiva personal, ¿no? Yo lo digo, y bueno, sé, y te invité por esto, ¿no? Porque, bueno, además de toda esta credencial que tienes, que te da peso y te da valor para tener voz en este asunto, pues también del aspecto que es del mío, ¿no? Bueno, hablamos de la base bíblica. Entonces, desde la base bíblica, saber que también tú tienes una base en Cristo, base bíblica, y bueno, pues esto también, ¿no? Saber que vamos caminando por eso. Pero entonces, como clínica, como, no sé, como ayuda, te pedía que me ayudaras a dar como esos primeros auxilios, ¿no? Muchas veces ese primer choque en el momento, cuando llegamos y no sé, sabemos que muchas de las cosas no son de la noche a la mañana, ¿no? No aparecen de hoy y mañana, ¡ay, ya me pasó esto! Es un proceso, pero cuando llega de repente esa gota que derrama el vaso, cuando se quiebra por fin aquello que ya estaba pronto de quebrarse, ¿qué hacemos? Entonces, Gloria, ayúdame, ¿qué hacemos? Te dejo tu tiempo y, Gracias. cómo ir caminando esto. Va. Bueno, primero que nada, habría que diferenciar entre un proceso que ya tiene un tiempo y que la persona ha ido conteniendo de una manera a lo mejor aceptable, regulada, y una diferencia entre una crisis. Una crisis, efectivamente, como lo mencionabas, llega de un momento a otro de manera repentina, pero sin embargo tiene también ciertos antecedentes. Comúnmente las personas cuando enfrentamos una crisis psicológica,
hablamos de un padecimiento emocional, mental, fisiológico, que tiene una serie de características de patrones con antecedentes. Y hablando de una intervención en una crisis, es decir, como decías, ¿no? Que ya cuando esto denota es porque hay algo que lo denota, ¿no? O sea, no es que llegue y se aparezca y la persona actúe de esa forma. Habría que diferenciar también entre una situación traumática, porque cuando hablamos de una situación, de intervención en en unos primeros auxilios psicológicos ante un trauma, por ejemplo, un choque, una pérdida, una noticia impactante, una situación que se salió en algún momento de control, es diferente a lo que es una crisis emocional. Una crisis efectivamente estará, ahora sí que abonando como una gota de agua. Y comúnmente, desafortunadamente, a consulta nos llegan ya las personas cuando ya derraman ese vaso de agua, ¿no? Ya derraman esas emociones, ya no saben qué hacer, ya están muy desgastados, tanto física como emocionalmente, empiezan a tener, pues, alteraciones en el sueño, en sus estados de ánimo, se sienten desanimados, decaídos. Entonces, ¿qué hacer en esos momentos? Sabemos que hay especialistas para contener esto, pero, ¿qué pasa si soy una persona que le gustaría aportar algo a un amigo, a un familiar? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es observar a la persona. A veces, cuando estamos en crisis, la persona, no bueno, nos sentimos como desorbitados, como no sabiendo qué estamos haciendo en un proceso, a lo mejor, poco consciente, más bien inconsciente, y hay que estar muy alerta a lo que la persona está diciendo o haciendo. A veces las personas en crisis no paran de hablar, no paran de llorar, están, dialogando de manera muy rápida su discurso. Entonces, hay que aprender a observar esto. Primero que nada es observar y mantenerse alerta ante cualquier situación que la persona pueda llegar a hacer, como lastimarse, querer salir corriendo, querer ir a golpear a alguien. O sea, cuando estamos en crisis, la verdad es que perdemos todo razonamiento lógico, y es un estallido, pues, a veces de ira, de tristeza, entre otras emociones. Ahora, ¿qué pasaría después? Una vez que ya observé y a lo mejor estoy manteniéndome alerta a cómo está respondiendo, la persona, debo de establecer un vínculo. Este vínculo hay que tener mucho cuidado, porque este vínculo tendrá que ver con esta seguridad que le vamos a brindar a la persona. Si es un amigo, seguramente habremos desarrollado ese vínculo, pero si es alguien que a lo mejor está en la calle o llega de repente a casa y nos pide ayuda, bueno, establecer este vínculo de seguridad o de confianza va a determinar mucho que podamos contener la crisis. Si la persona definitivamente no confía en ti o no se logra ese vínculo, va a ser muy difícil contener, porque lo que va a hacer la persona Oye, es que va a seguir en esta crisis. Dime. ajá. ¿Y si es mi esposa que me quiere matar? Bueno, esperemos que no, esperemos que no sea tan grave el ¿Cómo asunto, tener pero ese vínculo? pero puede ser. Fíjate que qué interesante lo que estás diciendo, parecería una broma, pero he tenido algunas llamadas, de madrugada de situaciones que se salen de control. Con esposos, con personas, con noviazgos. Comúnmente las relaciones de pareja son un detonante para estas crisis existenciales. Entonces, ¿qué pasa? La persona te empieza a hablar, está llorando, está abrumada o abrumado por lo que sucedió y tienes que escuchar, decirle, oye, sí, dime, a ver, ¿qué pasa? Cuéntame un poco, ¿qué sucede? Es que estaba yo en la casa y de repente mi esposa me empezó a gritar y me dijo que ella me va a dejar, ¿no? Y entonces empieza a detonarse. Entonces, hay que ayudarle a la persona a que desborde toda esa contención verbal o emocional que está teniendo en ese momento, porque no sabe qué hacer con ella, no sabe a quién decirle y lo empieza a narrar tal cual y hay que dejarla. Hay que dejarlo, y entonces ir escuchando el discurso de lo que nos está narrando, focalizar a lo mejor ciertas palabras, ciertas, acciones que la persona está teniendo. Por ejemplo, comúnmente hay un bloqueo mental
hay que ayudarles a tratar de desbloquearse. Oye, a ver, sí, sí, entiendo cómo te estás sintiendo en este momento, sé que no la estás pasando bien, pero cuéntame, dime qué hiciste, qué fue lo que pasó después de que tu esposo te dijo que, o tu esposa te dijo que se van a divorciar. O sea, es ir ahora sí que conteniendo, 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 hasta llegar, hasta que la persona se sienta un poco más tranquila o más cómoda con la charla. Obviamente, hay un proceso después. Porque ya que es en estos picos de crisis, funcionan como el estatus de la Coca-Cola. O sea, echas la Coca-Cola y sube la espuma, y luego tiende a bajar. La crisis es exactamente igual. En un momento llega un pico, pero no logra mantenerse y tiende a bajar de manera automática, cuando la persona ya se descargó, ya anunció, ya pronunció todo eso que estaba en su cabeza y que no sabía qué hacer en ese momento. Y pasa que yo ya me siento bien porque ya bajó la espuma y me quedo ahí, ¿no? O sea, no hago ningún ajuste, no hago nada y sigo mi vida hasta que vuelva a pasar otra crisis, otra cosa. Así es. Y entonces aquí lo que la persona, lo que si eres un profesional, hablo de una consejería, hablo de un psicólogo, hablo de un terapeuta, es importante mencionarle a la persona, primero que nada, establecer ese vínculo empático de saber cómo la persona está sintiendo esto en ese momento. Porque a veces nosotros lo podemos ver en un término coloquial, como si nosotros lo estuviéramos viviendo, pero dando nuestro propio punto de vista, y creo que esa parte es un error en el que podemos caer, donde damos nuestro punto de vista de cómo nosotros lo estamos viendo. Ay, mira, no es tan grave, ay, mira, no pasa nada, ay, mira, tranquilo y al rato todo se va a resolver, no, sino darles realmente un discurso realista. Oye, sé que esta situación te abruma por lo que me estás platicando, de alguna forma no sabes qué hacer, cómo resolverlo. Oye, ¿lo has platicado? ¿Lo vas a platicar? ¿Qué te gustaría hacer con eso? O sea, tratar de irle sacando esta información y no darle nosotros como estas pautas de solución, porque en una crisis el paciente o la persona no ve las soluciones, pero sí hay que ayudarle a encontrarlas. Ok, ok. Entonces, primero, escucho, o ¿Escucho? sea, Primero veo la situación, observo luego como, la escena, así de crisis, ajá, toda observo, la me escena. mantengo alerta, yo como persona, a ver qué está pasando, a ver, a ver, espera, a ver, dime, siéntate. Estoy observando, pero a la vez estoy así como conteniendo, pásale, a ver, te escucho, dime, cuéntame. Ajá. Ajá. Y luego viene crear el vínculo. El vínculo de seguridad donde, a ver, cuéntame, ¿qué pasó? ¿En qué momento se dio? ¿Hace cuánto? ¿Cómo te sientes justo ahora? O sea, ir sacando información del estado actual de la situación. Ok, Tercero, ok. ayudar a la persona a que se sienta cómoda contigo, que pueda arrojar la información. Oye, estás hablando muy rápido. Mira, si estoy entendiendo, a ver, cuéntame otra vez, en este sentido, o sea, que ella se dé cuenta o que él se dé cuenta que tú le estás prestando esa atención. Bien, va que va. Bien, sale. Y de ahí, pues ya se detona pues todo un proceso, ¿no? Y vas caminando con la persona y ya salen todas las aristas de la historia y de todo eso, ¿no? Así que, bien, bien. Vamos bien. Entonces, tenemos estos tres puntos y es como para recordar, esto es como si yo quiero ayudar a alguien y viene, no sé, una llamada, alguien que viene a llorar, un amigo, mi amiga, bla, 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 y sucede esto, ¿no? O como tú lo dijiste, ¿no? Un tema profesional, somos consejeros, si eres consejero, si eres consejera, profesional también, terapeuta, psicólogo, entonces escuchas y haces todo ese proceso. Ahora, del otro lado, Gloria, yo soy el que, yo no quiero ayudar, sino yo quiero ayuda. ¿Qué serían para mí? Si yo estoy viviendo esto y me está pasando de la patada, no sé, tuve una crisis hoy, un choque en mi vida, se juntaron muchas malas noticias y ya no sé qué hacer, ¿no? Entonces, ¿qué es ahora las palabras o los primeros auxilios para alguien que está en ese punto, en ese momento? Bueno, aquí, es un poco complicado porque, hay servicios de emergencia,
hay servicios de 24 horas en Querétaro, está muy de moda, por cierto, tengo una amiga que trabaja en un servicio de emergencia y escucha todos estos colapsos de crisis. Pero, ¿sabes una cosa? Que cuando estamos en crisis, lo primero que hacemos es guardarnos esta emoción. Y eso es algo que valdría la pena observar en nosotros mismos y tratar de no contenerla hasta el desborde, sino ir como con ciertas aristas, con ciertas pausas. Cuando me dijiste hace un rato que pasábamos por la tía, por la vecina, por muchas personas y hasta el final íbamos como con la persona indicada, aquí es buscar como esta persona de seguridad, este anclaje con el que yo puedo tener esta liberación, incluso hablando en términos, bíblicos, la oración es un muy buen vínculo para esto. Poder hablar con Dios y decirle: "Esto que me está pasando, ¿cómo lo puedo contener? ¿Qué puedo hacer?". Y parece que suele, funcionar, porque la persona al final del día está haciendo esta liberación emocional en una fe, y en una persona sería bueno no reprimir esto. Hablarlo, si es un asunto marital, hablarlo con tu esposa, si es un asunto familiar, juntar a tus hijos, si es un asunto de un amigo, a buscar la forma de resolverlo, pero también tener cuidado en el cómo lo hacemos, porque si estamos bajo un estado de ánimo un poco ansioso, abrupto, puede ponerse peor la cosa. Entonces, habría que contener esto, respirar, tratar de ver el problema desde afuera, no estar incluso es muy común que comúnmente demos consejos a otras personas de situaciones que nosotros hemos vivido y a veces no lo podemos hacer con nosotros mismos. Ajá, Nos somos como muy juiciosos, entonces tratar de no emitir juicios hacia nosotros mismos. Híjole, si no hubiera hecho esto, no hubiera pasado. A ver, ya sucedió. Pues centrarnos realmente en lo que está pasando ahora. ¿Qué va a pasar? Pues trabajar esto desde un punto más realista. Bueno, tengo un problema, hice algo inadecuado, algo se salió de control, necesito calmarme, esperar a que esto se tranquilice, porque justo ahora estamos en esta tempestad que no vamos a poder parar, y menos a las 12 de la noche o a la 1 de la mañana, ¿no? Que a veces las crisis dan a esa hora. El sí, sí, sí. llorar, alguien decía que si llorar era algo bueno. Yo creo que desde el aspecto, eh, biopsicosocial, llorar, es un estímulo que nos ayuda también a descargarnos, a poner en marcha, a hacer una descripción emocional, bajo un escrito, cómo estoy sintiéndome en este momento. Entonces, hay herramientas de este tipo que pueden funcionar para contenernos a nosotros mismos, si es que no hubiera una persona, si es que no lo hubiera, si estuviera yo sola, Ajá. respirar profundamente, tratar de no anclar mis pensamientos hacia un sesgo completamente negativo o anclarlo a situaciones que no están sucediendo en este momento. Eso sería como lo que no deberíamos de hacer. Y lo que deberíamos de hacer, pues, es esto, liberar, hablar, refugiarnos en alguna persona que nos brinde esta protección. Si no es mi psicólogo o mi terapeuta o mi, consejero, porque, pues, son las 2 de la mañana y mi consejero a lo mejor está dormido, mi psicólogo también, pues, probablemente puedo levantarme, hacer una oración, estar un momento, tomarme un té, estar un momento en la sala, no estar en la cama. Esto es algo que comúnmente las personas hacemos. Cuando tenemos una crisis, la cama suele ser el refugio más favorable, ¿no?, para llorar y desahogarnos, y es un gran error. La cama solamente se ¿Por debe qué? utilizar para dormir. Ese es ¿Y su mi almohada no va a servir entonces? no, justamente no, porque justamente cuando vuelvas a esa almohada vas a recordar esta crisis que tuviste y tu memoria va a volver a reactivar todas esas sensaciones que no quieres. Entonces, es mejor Todas salir, esas lágrimas. irnos a la sala, llorar un momento, la biblioteca, bajar la escalera, tomar un poco de aire, o sea, sí hay una activación de otro tipo que pudieras utilizar en ese momento de crisis. Tengo que irrumpir. Tengo que, en eso, tengo que irrumpir con eso, ¿no? Romper el ciclo, porque Romper eso. puedes Ajá. incluso estar cayendo en un ciclo, de una tristeza muy profunda, ¿no? De decepción, de enojo.
tengo pacientitos que cuando están tristes, bueno, se lastiman, se autolesionan, ¿no? Y es una forma también de contenerlo, no es una forma adecuada, por supuesto. Tengo pacientes que cuando tienen ira, descontrolada, rompen paredes, estrellan el auto, gritan, tampoco es una buena idea. Y cuando están felices también, no te creas que las Sí, emociones, sí, sí. respetan se respetan entre ellas. Un estallido de felicidad, hacemos locuras también sin medir las consecuencias. Entonces, las emociones no son malas. Pero sí tenemos que utilizar más el constructo lógico, racional, objetivo, menos, automático, porque eso es lo que sucede, actuamos en base a un proceso automático que ya hemos utilizado en otros momentos de nuestra vida. Ok, ok. Entonces, rompo con este momento, porque sí, es como que es muy común también, ¿no? Que estemos en la mente, estamos dándole vueltas al mismo punto, al mismo asunto, estamos recordando incluso, no sé, o sea, dependiendo de la cosa, ¿no? Pero hasta recreamos la escena en la mente, ¿no? Soñamos despiertos, imaginando todo lo que está pasando, recordamos y a lo mejor si hubiera dicho, si no hubiera dicho, si hubiera hecho, si todo ese rollo y estamos ahí. No es hasta que te paras, muévete, toma agua y como tú dices, no haz algo que rompe eso, ese ciclo, ¿no? Y te ayuda, ¿no? Entonces, rompe con eso. No sé, vamos a ponerle el nombre, ¿verdad? O sea, rompe con ese ciclo y luego, ¿qué seguiría? Bueno, una vez que ya a lo mejor logré, bajar la intensidad de la crisis, es momento de sentarnos y hacer un diálogo interno, ver esto de manera, más, enfocada a resolver la situación, si es que la tiene, ¿no? Porque si estamos hablando de una situación que sucedió hace 10 años, pues ya sucedió. Vuelvo a repetir, las crisis comúnmente suceden en un colapso de muchas situaciones pasadas, pero los detona algo en el momento. Entonces, ¿qué está pasando conmigo? Cuestionarnos en ese momento. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Por qué estoy actuando de esta forma? ¿Qué es lo que me llevó a sentirme así? ¿Cómo me estoy sintiendo ahora? ¿Sabes? Una de las problemas que tenemos todavía, en nosotros es el no reconocimiento de nuestras emociones. O sea, no sabemos a veces ni siquiera por qué actuamos como actuamos, ¿no? Simplemente nos dejamos llevar por esa emoción que a veces ni siquiera tiene nombre. Y el indagarlo, el saber por qué estoy tan frustrado con esto, qué es lo que realmente me molesta, qué es lo que está pasando conmigo. Yo no, es más, yo no soy así. Yo no soy así, estoy actuando de una forma que no quiero, que esto no es congruente con lo que a mí me gustaría hacer o sentir, ¿no? En este momento. Entonces, ir haciendo este diálogo interno, se llama diálogo socrático, es importante para poder contener también este discurso emocional nada más. Hay un encadenamiento mental que solamente está ligado a la parte emocional, y es esto, ¿no? De lo que sucedió, no debí, comúnmente pensamientos o ideas juiciosas. Ok, ok, sí. Y es algo que, bueno, y ahí también considero igual, ¿no? Primero, o sea, yo lo pondría tal vez en eso. Primero, pues rompes con eso, ¿cómo lo rompes? Tienes que romper ese ciclo, ¿no? Y como tú lo mencionaste, eh, tal vez desahogas, sacas todo eso y que primero, que en tema personal, ¿verdad? Primero lo que haces es buscas a Dios, ¿no? Pasa, ora, desahógate, dile todo, porque al final de cuentas él sabe todo lo que sientes, ¿no? Porque hay gente que dice, no, ¿cómo le voy a decir cómo me siento? Y hablarle estas cosas. Pues él lo sabe porque lo tienes, ¿no? Pero rompes con eso. Puedes hablar y, como tú dices, a lo mejor está en horario disponible, pues ya tienes ahí, algo muy importante es eso, ¿no? También desde antes como que ir desarrollando pues ese vínculo con alguien que tú sabes que te puedes apoyar, ¿no? Que tú puedes apoyar y que te puedes apoyar con esta persona. Porque no siempre vamos a depender tal vez de un terapeuta, de un psicólogo, de un consejero. Hay momentos en los que pues, necesitamos y algo que tenemos que nos cuesta trabajo, a mí en lo personal como consejero, a ti como también como terapeuta, como psicóloga, es que la gente busque ayuda,
¿no? Porque ¿cómo yo voy a buscar ayuda? ¿Cómo yo voy a ir y no, ¿qué van a decir? En tu caso, pues sí, he escuchado, no, no estoy loco, ¿no? En tu caso dirían, no estoy loco, en mi caso dirían, no, si no estoy tan mal con Dios, ¿no? Como yo necesito, pero al final de cuentas necesitamos. Dios nos hizo relacionales para apoyarnos unos a otros, ¿no? Entonces, rompo con este ciclo y me, hablo conmigo mismo, ¿no? Y me digo, Josué, conmigo mismo, ¿verdad? Y empiezo a hablar. Y justo, y créeme que, por ejemplo, si tú notas en los Salmos, algo que también en los Salmos está, dice David, se habla a sí mismo. Si notas, hay muchos capítulos de los Salmos que se habla a sí mismo y dice, bendice alma mía, o sea, se está hablando a sí mismo, ¿no? Y está diciendo, diré yo, o sea, ¿quién estás hablando? Estás hablando contigo mismo. Y a lo mejor no sé, yo soy como que muy, muy físico, ¿no? Y dime si no estoy loco, sí, pero ¿qué hago yo? Pues a veces me hablo en voz alta, ¿no? Le digo, a ver, papá, ¿qué te dije? Que no hicieras eso y ahí vas otra vez. Y te dije, y bueno, pues es algo como que suelo ser, Okey. necesita ayuda, tal vez. Sí, y aquí fíjate qué interesante, Pero, que puedes ajá, desa tener un o entrenar una, nueva forma de ser compasivo contigo mismo. Creo que sí. la autocompasión es algo que no practicamos comúnmente, comúnmente es todo lo contrario. Tenemos un juez mental que está ahí constantemente diciéndonos todo lo malo que ha sido, Ujú. que hice o que no lo se logró, pero esta autocompasión creo que valdría la pena gestionarla y aprenderla. Y un discurso autocompasivo es simplemente no juzgar, simplemente dar las cosas como sucedidas. Y creo que en la Biblia tenemos muchos ejemplos de esta autocompasión, ¿no? De esta forma de ver las situaciones difíciles de las personas, y a veces es algo que Ajá. olvidamos. Sí, Y sí, sí, somos autocompasivos con todo el mundo, pero no con nuestras eh, situaciones. sí, 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 normalmente, pues es mucho más fácil a veces escuchar y ser más sensible a otras personas o lo que sea, ¿no? Y a veces uno, pues porque nos basamos mucho en, no sé, dependiendo, ¿no? A veces, pero el sentimiento de culpa y regañarte y estar, ay, no, que no sé qué, y todo ese rollo, ¿no? Y que, ¿por qué hice? No, debí, ay, ¿por qué no? Todo eso, ¿no? Y justo es, pues, misericordia, ¿no? Dios ha tenido misericordia de nosotros y que a veces, muchas veces nosotros pareciera que actuamos más duros y más rígidos que Dios mismo con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, ahí entra la misericordia de Dios y hablando con nosotros. Entonces, rompo con el ciclo, tengo este momento de decir, a ver, este, desahogo, hablo, ¿verdad? Hablo con mi alma misma, ¿no? Me recuerdo algo que también, por ejemplo, yo puedo como ayudar y compartir es, recuérdate promesas, recuerda las promesas, recuérdate promesas de Dios. Que si no hay otra cosa que podamos, ¿qué es lo que sabes? Porque muchas veces basamos en cosas que ni siquiera sabemos, que ni siquiera, que imaginamos que va a pasar, que imaginamos o que sucedió hace 10 años, ¿no? Como tú dices. Bueno, ¿qué es lo que sabes hoy de esto, ¿no? ¿Qué es lo que sabes? ¿Qué es lo que sabes de Dios? Porque es lo que no cambia. O sea, al fin de cuentas, nuestras emociones cambian, nuestros sentimientos o circunstancias, las circunstancias cambian, ¿no? Y no siempre va a estar así, no siempre voy a estar en la euforia de la felicidad y no siempre voy a estar en el bache más bajo de la vida, ¿no? Entonces, pues, las circunstancias cambian. Entonces, llevamos esto y, y después, o sea, ¿qué sería? ¿No? Juliet? Bueno, de ahí sería, obviamente, enfocarnos a la resolución de la situación, ¿no?
buscar o plantearse las diferentes, soluciones que pudiéramos tener, no sesgarnos solamente a una, a la que a lo mejor creo de manera apresurada que va a ser resolverlo, Ujú. sería como la última fase, ¿no? Ya después de analizar, observar, em, trabajar esta parte de autocompasión es enfocarse en la solución. Y la solución, pues, conlleva incluso a veces al cambio, ¿no? A no cerrarme solamente a mi propia idea o a la idea del otro, sino a hacer una especie de debate, de consenso para poder tener la mejor solución y ir probando, porque al final del día, pues, a veces las soluciones que queremos dar son a nuestra conveniencia, ¿no? O queremos Ah, enjuiciar a la otra persona. Si es un conflicto con un tercero, si es un conflicto con nosotros mismos, yo siempre menciono que tenemos todos derecho a cambiar en el día a día, ¿no? O sea, lo que sucedió ayer te puede hacer mejor persona el día de hoy, pensar las cosas con mayor claridad o simplemente quedarte como en este bache o en este bucle, ¿no? Y aquí es buscar la solución. Esa sería como la fase final de esto, pero hay diferentes, ¿no? Hay personas muy flexibles mentalmente, hay personas que pues, se permiten estos cambios tan repentinos, pero hay personas que no, y creo que la mayoría estamos enfocados en esa escuela, ¿no? En llevar un lineamiento tal cual debe ser, y mucho debe ser, tiene que ser, y creo que esto es una situación que habría que observar de manera detallada. ajá, ajá. Entonces, y en cuestión pues, de la resolución o de buscar todo eso, como que pues, a veces también cuesta trabajo, ¿no? Porque como tú dices, bueno, busco la forma para mi propio, no sé, mi propio bienestar en todo, pero no siempre todo va a salir como yo espero. Y eso pues me frustra y me Y volvemos pone a mal y otra volvemos vez. a un ciclo, ajá, donde no queremos Ajá, estar. Y ese es lo que ajá, hacemos, ¿no? O sea, no es una solución a mi conveniencia, es una solución hacia la situación. Hacia la situación donde si hay varios involucrados, sea la mejor. Y si es solamente soy yo, que fue una situación que a mí se me salió de las manos, te digo, trabajar la autocompasión creo que puede flexibilizar mucho esta toma de decisiones. Porque, ¿qué sí, pasa? ok. Si no lo hacemos así, pues seguimos enrolados en lo mismo, ¿no? Incluso cambia nuestro humor, cambia nuestra forma de estar, impactamos otras áreas importantes de nuestra vida y seguimos atorados, ¿no? Y vamos creando esta bola de nieve infinita. Hay que ir soltando, hay que ir soltando. O sea, hay una canción que no me encanta tanto, pero dice ya lo pasado, pasado, ¿no? Y a veces sí, es necesario tratar de enfocarnos hacia un presente, de liberador en todos los sentidos, ¿no? Emocional, mental, comportamental. Porque de lo contrario nos perdemos de muchas bendiciones, creo yo, que tenemos en el día a día. Sí, ok, sí, sí, sí. Y perdemos mucho de lo que hoy puedo disfrutar por estar viviendo en, en aquello que fue, ¿no? Y justo pues, también parte de esto. eh, Vamos, ahora, ya nada más como para ir terminando y dejarte descansar igual, tengo como que también esta duda, ¿no? Eh, Hablamos de una crisis, no sé, como una crisis fuerte, ¿no? Pero a veces como que sucede como que muy cíclico, pequeñas crisis en mi vida que parece que hay gente que estaba viviendo en ese ciclo de estrés y picos, ¿no? De angustia, ansiedad, o sea, pequeñas crisis, pero en nivel como chiquito, no sé si me explico. O Ujú. sea, como ahorita, su- baja la espuma y entonces, como que ya me siento bien, eh, vuelvo a repetir, no soluciono, no trabajo, busco soluciones y eso me frustra y entonces repito otra vez como ese ciclo, pero a veces parece que no es como una crisis de que me rompen llantos y todo eso, pero esto genera como ya una vida de ansiedad, como una vida sí, sí, sí me explico, circular, de una constante que ya me acostumbro a vivir estresado, que ya me acostumbro a vivir
porque es lo normal, ¿no? Porque ya es lo normal y entonces no es lo normal, ¿verdad? Pero, pero justo en eso, o sea, este, cómo romper con eso, o evito eso, sí se me explicó, esas pequeñas crisis que yo estoy repitiendo y en una vida así, que dices, oye, ya Bueno, sal de eso. hay que en desde un constructo psicológico se trabaja mucho el tema de la aceptación. Aceptar las cosas que definitivamente ya no hay manera de cambiar. Pero, ¿qué pasa? La mente tiende a aferrarse, tiende a revivir estos eventos, tiende a encadenar y hace una función actual. Entonces, esta parte de aceptar las situaciones, y cuando hablo de aceptar, hablo también de proponer un cambio ante esto, ¿no? De cómo lo estoy viendo. Yo siempre pongo el ejemplo de los lentes, ¿no? O sea, tú puedes ponerte unos lentes oscuros, o grises, o rojos, o verdes para ver esto, pero ¿qué tal si los ves con otros lentes de otro color? ¿Qué tal si empiezas como a tener estas descargas emocionales? Desafortunadamente, nos convertimos en acumuladores emocionales y tenemos emociones que están ahí desde que éramos niños y entonces vivimos ahí. Y es que, y lo escucho mucho en consulta, ¿no? Es que yo siempre he sido así. Bueno, y si tú te das cuenta que cargues emocionalmente con esto te afecta y no te libera y no te permite llevar una vida quizá como la que a ti te gustaría, ¿por qué lo sigues haciendo? ¿Por qué lo sigues manejando de esta forma? Habría una forma diferente de hacerlo y lo hacen los pacientes, las personas lo hacen. Cuando cae ese como 20, ¿no? Ay, ¿qué estoy haciendo? O sea, llevo un mes estresado porque, dejé a mi hijo sin comprarle la despensa y, bueno, pues entonces ya fue, o sea, ve y resuélvelo, o sea, ve y si lo dejaste hace un mes, ya no lo vuelvas a dejar. O sea, ve, hazle su despensa, cumple como papá, cumple como mamá. No te estés recriminando por algo que definitivamente ya sucedió. Y eso es lo que sucede, ¿sabes? La depresión abarca aspectos muchos enfocados hacia el pasado. La persona tiene mucha culpa y entonces empieza a enjuiciarse, a encadenarse en eso. Y la ansiedad y el estrés tienen que ver con comportamientos de poca regulación ante situaciones que van a venir. Las personas vivimos como pensando en qué va a pasar, y si pasa esto, y si no sale esto, oye, a ver, tranquilo, todavía no sucede, vamos a esperar a que suceda y cuando suceda, vamos a resolverlo. Pero no, la persona vive, te digo, en estos dos polos, o muy ansioso en un futuro que desconcertante o de incertidumbre, o en una situación depresiva pasada culposa, ¿no? Sobre lo que no ha logrado, lo que no le ha ido bien. Entonces, hay que ir observando y sí romper nuevamente estos patrones de carga emocional. Y descargarlo no es que salga con un periódico y le diga a todo el mundo, miren, así estoy, véanme cómo sufro, no, sino es hacer este entrenamiento mental, este diálogo interno, estos momentos de oración de los que a veces nos perdemos, el leer a lo mejor versículos que nos ayuden a romper un poquito este tema o estas creencias. Al final del día, todos estos procesos mentales son creencias y la única forma de salir de ellos son estos cambios de esas propias creencias, ese cambio de switch, ¿no? Y eso es muy difícil, no hay una pastilla que lo pueda lograr todavía en el mercado. Tenemos un Basta. minuto y se nos va a cortar. Sí, ok, ok. Bueno, entonces, ya, para terminar, para concluir, Gloria, no sé qué quieras terminar como conclusión. Pues solamente agradecer y siempre recomendar, ¿no? Que si en algún momento que tratemos de no llegar a estas crisis, ¿no? Porque es más difícil contener una crisis que un proceso, preventivo de una situación que pudo haberse arreglado. Entonces, no dejar llegar hasta el pico, ¿no? Sino tratar de ir conteniendo para no acarrear otro tipo de problemas a futuro. Bien, bien, bien. Mira, Levántate, Resplandece, tengo normalmente en los podcasts y ya nada más rápido, levántate, digo, levántate va a ser la patada en el trasero para, muévete papá, hacer algo y resplandeces la palmada, un abrazo y un cariñito, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo así. Si fuera así, la patada en el trasero es, no dejes